estimados participantes, perteneciente al curso de Derecho Civil 5 en la modalidad de las sucesiones. Esta tarde, pues, le doy la bienvenida a la última unidad de el Derecho Civil 5 con complementar relacionado a otras instituciones que toca el derecho sucesoral. Una de ellas, las sustituciones o representaciones, el albacea, lo relacionado con el derecho de acrecer y el tema de la partición, que bastante sucede en el derecho sucesoral, sobre todo cuando se decide en adjudicar el patrimonio hereditario a los herederos, pero en las cuotas correspondientes, es decir, en partes iguales, en términos muy sencillos. Bien, en las llamadas sustituciones es muy conocida como el derecho de representación del heredero premuerto. Puede suceder en la cual el causante, pues todavía en el momento de fallecer, ya algunos de sus herederos fallecieron. Entonces, para complementar o completar esta figura, se utiliza la modalidad de la sustitución. Y dentro de la sustitución, pues precisamente va a representar al heredero premuerto en el patrimonio sucesoral dejado por ese causante. Por eso, en el concepto que tenemos acá de sustituciones, se indica como el llamamiento que hace el testador a un segundo heredero, segundo legatario, para que en el caso de que el primero no tenga efecto. Este llamamiento de sustituto puede ser directo, es decir, un llamamiento único para ser instituido, y el sustituto, o bien un heredero indirecto, es decir, en la cual se hace dos llamamientos de orden sucesivo. Bueno, mayormente, en el caso en la cual pues sea un acto entre vivos, eh, son muy contadas las excepciones, a menos que el heredero pues sea indigno para suceder. Pero mayormente las sustituciones se producen cuando el heredero pues ha fallecido antes de la muerte del causante. Bueno, le doy la bienvenida al señor Gibson Hernández, en la cual en este momento pues se encuentra conectado. Muy buenas tardes, señor Gibson. Y vamos pues a seguir con el desarrollo de la última unidad de el derecho de sucesión. Por ello es que la norma del 956-59 del Código Civil nos indica cómo es que se dan las condiciones para que se dé la sustitución. Primeramente, que la herencia haya sido aceptada, una vez aceptada la herencia, esta sustitución, pues ya, si acepta la herencia, pues la sustitución sería ineficaz. Para que la herencia o legado pueda recibir el sustituto en defecto del instituido, es necesario que no quiera o no pueda aceptar la herencia o legado. Es decir, esta situación es prácticamente un complemento en la cual el sustituto va a ser con ese heredero que mayormente ocurre es porque falleció. ¿Ve? Y en ese momento, pues todavía ese sustituto, pues no acepta, no se le impone la condición de aceptar la herencia, sino él lo que hace es complementar la condición de heredero para que una vez que ya la herencia sea delada
sea abierta, pueda ser aceptada por ese sustituto. Si el sustituto premuere al testador, la sustitución no es válida. Es decir, naturalmente ese sustituto pues tiene que estar en vida al momento de la muerte del testador para que su sustitución pueda ser aceptada. Y que la renuncia que posteriormente por el instituido hace el que se convierte en sustituto, caduca las disposiciones estatutarias siempre que se cumpla la condición bajo el cual el sustituto capaz de suceder adquiere el derecho a la sucesión y lo transmite a los herederos. Esta última condición en la cual, y quiero ser muy clara con esto, sencillamente, como muy bien sobre todo lo dice al final, tiene que haber capacidad para suceder. Todo lo que se refiere a las situaciones de las herencias, así como otorgar en testamento, hay que ser capaz. Para recibir en testamento hay que ser capaz. Igualmente, para ser sustituto, lo mismo hay que ser capaz, porque estos derechos se transmiten. Y recuerde que por lo general, los sustitutos, pues son herederos del heredero. Esos son los sustitutos. Entonces, él lo que hace es sencillamente complementa la representación. Y ya cuando la herencia esté totalmente abierta y declarada, es cuando viene posteriormente lo que es la aceptación. Por lo tanto, ese sustituto tiene que tener capacidad porque naturalmente esa cuota que va a recibir de su heredero, pues la transmitirá a los herederos de él. Ello es más que todo lo que sucede con la figura de la sustitución. Aquí tenemos las clases, es decir, la forma por el cual se dan estas sustituciones. Hay una forma vulgar que es la del 959. El testador sustituye al heredero o legatario por otra persona para el caso de que el primero no quiera o no pueda aceptar la herencia o legado. Esta sustitución se verifica cuando, abierta la sucesión, el testador, en lugar del primer instituido, llama a otro para el caso de que aquel no quiera o no pueda recoger la herencia. Tenemos el caso del fideicomiso y el caso del popular. En el primero, la sustitución del testador que ha nombrado heredero legatario impone a esto la obligación de conservar la herencia o la cosa legada y transmitida a su muerte a otra u otras personas indicadas por el testador. Bueno, muy similar a como lo que sucede en la sustitución. Y la popular 466, el padre o en su defecto la madre podrá hacer testamento por un hijo incapaz de testar para el caso en que éste muera de tal incapacidad, cuando el hijo no tenga herederos forzosos, hermanos ni sobrinos. Bueno, ahí naturalmente pues de acuerdo con el orden de suceder, pues de allí es donde se podrá producir el sustituto. Bien, entonces, esta institución del derecho sucesoral, pues es prácticamente la que representa al heredero premuerto. Se ve mucho en la declaración intestada. En la declaración intestada sí se aprecia en forma más real y más cierta la figura del sustituto. Cuando se redacta la declaración sucesoral y hay un heredero muerto, naturalmente, se coloca el nombre del heredero muerto, a un lado los herederos del heredero y se acompaña al lado la figura del premuerto. Al indicar la figura del premuerto, esas personas son las que sustituyeron al heredero fallecido de ese causa. Eso sí, en la sucesión intestada se ve mucho el colocar la figura del premuerto.
porque generalmente en una sucesión intestada de producirse una sustitución, pues el testador a la final pues haría una modificación al testamento. Los testamentos, mientras el testador no haya fallecido, pues le puede hacer todas las modificaciones necesarias, es más, incluso puede hasta revocar el testamento y nombrar a otras personas. Eso también lo puede hacer, que es lo que a veces se produce en esa situación. Una vez que ha fallecido, pues cuando ocurre la apertura, la declaración, la delación y la aceptación de los bienes dados en ese testamento. Entonces, por eso les indico que las sustituciones, mayormente en la sucesión intestada, es donde más se ve esta figura. Bueno, vamos con otra figura, otra institución dentro del derecho sucesoral, que es el llamado albacea, o conocido normalmente como el albacea. El albacea casi que es una figura en la cual representa a las disposiciones del testador. Es conocido también mayormente como el mandatario del testador. El testador, dentro de su testamento, puede indicar a determinada persona para que durante el proceso de la ejecución de ese testamento lleve a cabo todos los actos del mismo, desde incluso pagar lo relacionado al entierro del testador hasta la entrega de los bienes cuando ya ese testamento tenga que rendir su eficacia, como lo es la apertura, la delación y la aceptación de los bienes. Aquí tenemos tres definiciones dadas por juristas civilistas que tanto se han nombrado. Abreu y Ray, Planeoni y Ripet, Aníbal Domínguez. Aníbal Domínguez, por cierto, venezolano. El primero, Abreu y Ray. El ejecutor del testamento es un mandatario impuesto por el testador a sus herederos o legatarios, con el fin de obtener una más seguras y exactas y diligentes ejecución de su última voluntad. Es decir, este es un señor que, o señora, a quien vayan a designar, en la cual cumple la voluntad de acuerdo a lo que el testador le indicó. Por eso, para Abreu y Ray, se considera una especie de mandatario al albacea. Tenemos a Planior, el ejecutor testamentario es un mandatario escogido por el difunto para asegurar las disposiciones del testamento. ¿Y cuáles son las disposiciones del testamento? Bueno, todo a quien designaron herederos y hasta cierto punto, pues el albacea realiza actividades que tienen que ver con pagos si existían pagos en la cual tenía que hacer el testador. Eso, pues, naturalmente lo puede hacer el albacea. Dominici también toca la figura de mandatario, que recibe su poder del testador, disculpe, y que no puede ser revocado por el heredero, aunque éste represente por ley al testador. Porque mayormente el albacea lo nombra el testador, no lo nombra el heredero. Y él tiene que cumplir ese mandato hasta que ya haya cumplido todas y cada una de las cláusulas que ahí en ese testamento se indicó. Y eso pues lo cumple el albacea. En cuanto a las características, como no, de origen testamentario, voluntario, es gratuito y voluntario, pero una vez aceptado para ser obligatorio, si no sobreviene excusa admisible, prudente al arbitrio del juez. Es personalísimo, sin expresa autorización del testador, como lo dice el 982, el albacea no puede delegar sus funciones, los cuales terminan por su muerte o remoción o por expiración del lazo señalado por el testador o por la ley. Es temporal, el albacea debe cumplir su encargo en el término señalado por el testador.
Si el testador no lo señaló, tendrá que en un año contar desde la muerte de aquel término que el juez podrá prolongar según las circunstancias a petición de cualquier heredero o del mismo albacea. Y por normativa de principio es gratuito, aunque tú establezca la ley, sin embargo, puede ser que tenga alguna remuneración. Ahora, la pregunta que a lo mejor pueda tener el señor Gilson y también los integrantes del curso es si esto es obligatorio que en los testamentos se ponga albacea. Como muy bien lo dice la norma, eso depende del testador. Si el testador quiere colocar o no albacea. Porque a la final el testamento pues tiene que tener su apertura y a la final su aceptación lo hace el tribunal en jurisdicción voluntaria. Entonces, ¿qué es lo que puede suceder? Vamos a suponer que no se designa albacea. No se designó porque a lo mejor se considera que una vez ocurrida la muerte del testador, pues se abre el testamento y se reparte los bienes que se indicaron ahí a los herederos. No, eso hay que pasar por una actuación de jurisdicción voluntaria ante un tribunal de primera instancia y a lo mejor el juez pueda designar a esa persona para que lleve a cabo el reparto que se asignó en ese testamento. Eso es lo que a lo mejor puede suceder. Que de repente sea una persona que los mismos herederos pues propusieron que se hiciera, que es lo que normalmente puede ocurrir. Porque realmente, por lo menos, cuando se establecía la figura del testamento cerrado. Pasa que el testamento cerrado prácticamente ya fue derogado, pero cuando se establecía la figura del testamento cerrado, en la cual él se aperturaba y se abría cuando ocurría la muerte del testador, pues era muy común el nombramiento de esta figura, el albacea. También el albacea, pues a nivel de aquellas disposiciones en la cual pues se dejan gran cantidad de bienes, sobre todo testamentos que se acostumbraban a hacer hace décadas anteriores, pues se ve que también en esos testamentos hacían la figura de la albacea. Hoy en día, en realidad, pues son muy pocos las figuras del albacea que se indican, aunque ello no obsta que se pueda establecer. Uno al redactar el testamento, pues generalmente las personas no indican el nombre del albacea. Y como se dice, son cargos hasta cierto punto an honore. O sea, cualquiera tampoco se obliga a ser albacea. Eso sí, vamos a tenerlo muy claro, porque aunque actúa como un mandatario, pero siempre pues es una responsabilidad, sobre todo desde el punto de vista del reparto de lo que son unos bienes. Por eso es que a la final un testamento pues termina aperturándose y la aceptación de los herederos se hace por un tribunal y a lo mejor dentro del mismo tribunal pues por medio de las tramitaciones que se llevan a cabo en el mismo, hacen el reparto de los bienes de acuerdo a la voluntad del testador. Pero ello no opta a que se establezca esta figura, sobre todo en la elaboración del testamento. Eso sí, el albacea mayormente se nombra es cuando la herencia se hace por vía testamentaria. En la sucesión intestada, esta figura no se hace. No existe la figura del albacea. Bueno, atribuciones del albacea, al igual, pues tiene que tener capacidad. Bueno, todo lo que son las disposiciones testamentarias, pues debe tener naturalmente capacidad, así como para dar en testamento, para recibir herencia en testamento, pues el albacea igualito tiene que ser una persona mayor de edad y tener capacidad tanto de goce como de ejercicio para poder desempeñar esta función. El 971, el Código Civil, nos indica las atribuciones del albacea serán las que designa el testador por arreglo a las leyes.
Existiendo heredero forzoso, no podrá el testador autorizar a los albaceas para que se apoderen de bienes hereditarios, pero sí ordenar para que se apoderen de ellos los herederos, sea necesario la intervención o la citación en forma de los albaceas. Bueno, el albacea más que todo es un mandatario, pues naturalmente su función es la de entregar esos bienes a los herederos, porque si se apropia, pues le puede salir responsabilidad y, como no, hasta responsabilidades de apropiación indebida a este funcionario desde el punto de vista civil y penal. Bien, otras tenemos atribuciones legales, dos legales, perdón, no atribuciones legales, sino legales. Vamos aquí a acomodar en, en la lámina. Atribuciones legales del albacea, 973. Disponer y pagar funerales del testador con arreglo a lo ordenado por este, o en defecto por la disposición según la costumbre del lugar y las facultades de la herencia. Pagar lo legado, que consiste en cantidad de dinero, haciendo saber al heredero o no contradiciéndolo. Vigilar la ejecución de los demás condenados, de los demás ordenados en el testamento, y sostener, siendo ello justo, su validez en juicio fuera de él. Si por disposición del testador está en posesión de todos los bienes, sus atribuciones se extienden a pagar las de. Tenemos 974, 978, en la cual pues los albaceas, si no hubiere dinero bastante para los pagos, e igualmente, dicho el título, y los herederos no lo afronten de los suyos, se solicitará al albacea la autorización del tribunal para la venta de los bienes, previa notificación a los herederos. El albacea debe cumplir su encargo en el término señalado por el testador. Si el testador no lo señaló, tendrá solamente un año de hacerlo, desde la muerte de aquel, término al cual el juez podrá prolongar según las circunstancias a petición de cualquiera de los herederos o del mismo albacea. Bueno, estas son unas disposiciones, naturalmente, como las podemos observar, en que el albacea pues debe cuidar si existen deudas, deben pagar, y por disposición del testador, pues hacer los repartos equitativos, tal cual como fueron indicados en las disposiciones testamentarias. También tiene un límite de tiempo, es decir, no es que este señor va a durar todo el tiempo que dice, no, esto lo máximo en la cual debe hacer su trabajo es de un año. Si no lo indica, pues los herederos pueden solicitar al juez, cuando se lleve a cabo la apertura y la aceptación de los bienes dejados en ese testamento, de que le imponga por máximo el tiempo de un año para que él lleve a cabo toda la realización de prácticamente la ejecución de ese testamento, bien sea entrega de bienes o hasta pago de deudas en caso de que las hubiere. Bien, ¿cómo se extingue la figura del albacea? Bueno, por la muerte, remoción del cargo, incapacidad sobrevenida, el cumplimiento del encargo, el término en el cual terminó, bien sea que renuncie, porque haya una nulidad de testamento, también hasta por una revocatoria puede terminar el albacea, y por extinción de los bienes de la herencia. Es decir, ya es el momento en el cual entregue todo, pues ya le terminó, como se dice, el trabajo a este señor. Bien, otra institución dentro del derecho sucesoral es el de acrecer, es decir, prácticamente es como, es como una especie de derecho de preferencia, en la cual si un heredero no acepta esa herencia, pues puede acrecer de que se le dé preferencia a los más cercanos para que puedan acceder a esa herencia. Por eso, como lo indica el concepto, facultad que tiene cada uno de los coherederos llamados conjuntamente sin atribución de las partes
apropiarse de la cuota del heredero que falta por no querer o no poder ser. Es decir, vamos a suponer el heredero principal no aceptó la herencia o por indignidad no es heredero. Entonces, siguiendo la línea de suceder y siguiendo ese orden, pues puede precisamente otros herederos en ese mismo orden acceder o apropiarse de la cuota de ese heredero que por no querer o no poder serlo, no obtuvo esa cuota. Por eso es que mayormente, como lo explican los autores, y entendiendo el concepto, pareciera como un derecho de preferencia, que el de abajo, por lo menos el hijo, a lo mejor algún hermano que por el derecho, por el orden de suceder, pueda crecer, tome esa parte del heredero que no pudo o que no quiso. Porque muchas veces, vamos a suponer, muere un heredero, pero ese heredero no dejó herederos. ¿Qué es lo que puede suceder? No dejó heredero, entonces puede por derecho de preferencia el más cercano acceder a esa cuota, ya que el primero, pues precisamente por no dejar herederos, no había quien lo sustituyera, entonces ahí sí el más cercano lo puede hacerlo en esa cuota parte. En derecho y en varias instituciones se permite todas estas figuras de la preferencia, es decir, siempre hay un determinado sujeto de derecho que a falta del que tenía que tener ese derecho, pues pueda acceder a, a ello. Y en el derecho sucesoral, pues también se presenta esa situación. Uno por lo menos lo ve bastante en la figura de los arrendamientos, se ve también dentro de las sociedades mercantiles, donde precisamente se puede dar esa figura. En el patrimonio hereditario, pues a través de este derecho de acrecer, puede también tener esa preferencia en caso de que el heredero a quien le correspondía no puede o no quiere, porque la herencia hay 10 años en la cual se puede renunciar a ella. Eso ya lo aprendimos en las unidades anteriores, sobre todo en la unidad 2, donde se toca todo lo relacionado con el momento de la muerte del causante, la apertura, la delación y la aceptación de la misma. Entonces, se puede generar una situación de esta naturaleza donde, utilizando la figura de la preferencia, bueno, acrecen a esa herencia. Porque lo que no puede tratar de ocurrir es que el patrimonio quede sin nadie, porque si no, ahí lo tomaría el Estado, por medio de la herencia vacante y luego la herencia yacente, que son procedimientos que se encuentran en el Código Civil. Bien, ahora vamos con la partición. Bueno, acá en la partición vamos a encontrar varias normas donde primeramente pues tenemos lo que es lo más normal, porque ya la partición es la adjudicación en partes iguales de en propiedad de todo lo que se refiere al patrimonio hereditario. En el concepto que tengo acá en la lámina, pues lo leo de la siguiente manera: acción del coheredero de pedir la división de la comunidad hereditario sucesoral por medio de actuación amistosa o también de sentencia judicial a través del juicio especial de partición.
De acuerdo a la naturaleza jurídica, se sale la comunidad mediante la partición, la cual la institución a la que puede acudir cualquier coheredero, quien en cualquier momento puede ejercitar la correspondiente acción. ¿Por qué se habla de las dos vías, amistosa o judicial? Porque de acuerdo a la vía que se tome y a la normativa que aquí establece, al dividir ese patrimonio hereditario, pues ese patrimonio hay que hacerle hasta ciertos avalúos, ciertas verdaderamente actualización de documentos, para que en el momento en el cual esas adjudicaciones tengan que hacerse por vía del registro, pues cada heredero quede precisamente satisfecho y acorde a la parte que le correspondió. Aquí tenemos estos artículos 1066, generalmente, que cómo se lleva a cabo esa parte de aglomerar, es decir, unificar todo lo que es el patrimonio hereditario, cómo se harán los relacionados a las entregas, los documentos en los cuales se soportan esos bienes y así sucesivamente. La partición, sus efectos, bueno, que es lo que generalmente surge dentro de la partición, pues sencillamente que cada heredero tenga prácticamente en partes iguales lo correspondiente a su cuota hereditaria. Tenemos la siguiente norma, 1077, 1079, cómo es que se va efectuando cada uno de ellos. Nos vamos más adelante a exactamente 1077, 1079, 1120, en la cual, bueno, cómo a la final queda redactado ese documento y ese documento, pues, se inscribe directamente una vez que se revise por el tribunal en el respectivo registro público donde mayormente se encuentra la propiedad de esos bienes. Es la más recomendable, la partición amistosa, la partición, la llamada extrajudicial, porque una vez que se unifica el patrimonio, se hacen los correspondientes avalúos, las correspondientes mediciones, pues se nombra un experto a los fines de hacer las correspondientes adjudicaciones y así la propiedad de cada uno de esos bienes. Pero también tenemos de que haya un heredero que no está de acuerdo y no acepta y no acepta y no acepta, pues también por la vía judicial se puede realizar igualmente la partición, en la cual es un procedimiento especial que se encuentra establecido en 777 al 778. Y los anteriores es cuando dentro de la partición haya que realizar pagos, porque cuando las personas se reciben bienes en herencia, pues esos bienes tienen que estar libres de deudas. Si existen algunas deudas, pues dentro de esta misma procedimientos se pueden llevar a cabo el pago de las deudas. Este procedimiento de partición en la cual en el material de apoyo se lo tengo indicado, comienzan con demanda, en la cual dentro de esa demanda se tiene que acompañar los documentos donde consta las propiedades que se van a dar en partición, los herederos, que por lo general a veces se acompañan hasta las mismas partidas de nacimiento, y se debe indicar la cuota que le corresponde a cada heredero. Una vez que se indica todo ello y es admitida la demanda, se ordena la citación de los otros coherederos a los fines de o aceptar la partición para que a los 10 días nombren el partidor y se hagan las correspondientes divisiones, o sencillamente oponerse a esa demanda de partición alegando las razones por las cuales se opone esa demanda de partición, y al ser decidida la oposición, el procedimiento sigue por los trámites de procedimiento ordinario. Se contesta demanda, se presenta pruebas y a la final pues se indica sentencia
argumentando cuáles en sí los bienes que deben ser sometidos a la partición. Mayormente en este tipo de procedimientos, pues siempre se termina negociando, es decir, repartiendo en partes iguales, como sucede en la partición amistosa, las adjudicaciones de los bienes en la cual le corresponda a cada heredero. Entonces, esta es una de las instituciones que más se trabaja, así como el testamento, así como la sucesión intestada, es el final de ese patrimonio hereditario, dividir. Eso es lo que a la final sucede. Hay sus casos excepcionales, que bueno, los herederos pues siguen siendo los dueños de todo, pero eso a la larga comienza a traer muchas incomodidades, sobre todo en las generaciones futuras, porque el asunto es que si no se determina la adjudicación de esos bienes, al ocurrir precisamente el fallecimiento de uno de sus herederos, pues tiene que presentarse sustituciones y así sucesivamente puede durar muchísimos años. En realidad, por lo menos a los futuros abogados, en el caso de ustedes, les recomiendo que cuando se presentan personas con estas situaciones, ojalá las particiones se puedan hacer en forma amistosa. Estos juicios de partición son unos juicios un poquito medio largos porque hay veces hasta el mismo informe que presenta el partidor es opuesto por uno de los herederos y eso es lo que hace que las cosas, pues por lo general los procedimientos terminen poniéndose largos. Y una cuestión donde precisamente los herederos son personas que tienen una descendencia común, pues lo ideal es que esa partición sea en forma amistosa. Bueno, con esto le damos punto final a la unidad número 4 y si hay alguna pregunta en la cual está conectado el señor Gilson, pues lo escucho porque ya casi estamos que terminamos la conexión. Muy buenas tardes. ¿Hay alguna inquietud, hay alguna pregunta? ¿O hasta ahorita tenemos todo claro? Yo por lo menos en cuanto a la parte de sucesiones, y es lo que le recomiendo tanto a mis estudiantes como a los clientes. Lo mejor es, claro, la correspondiente declaración sucesoral, pero en la medida en que se pueda dividir, es lo mejor para cada quien tenga lo suyo. Porque esas cuestiones que queden en comunidad, eso a la larga terminan hasta siendo un problema. Pero bueno, a veces hay personas que como que no lo comprenden mucho, pero esa sería mi recomendación. De todas maneras, ¿alguna pregunta? ¿O estamos todos claros? Bueno, recuerdo para esta semana la presentación de la evaluación número 3 en la cual ya algunos han presentado, y este tema se evaluará en la última momento de la evaluación a partir del 3 de agosto hasta el día 11. Por favor, tratar de presentar sus actividades para que cuando se abra la plataforma para el recuperativo, por lo menos presenten uno solo. Porque hubo siempre muchos participantes que la segunda evaluación no sé por qué no la presentaron, ahora tienen que presentar la tercera y también presentar la cuarta. ¿Alguna pregunta? Bueno, aquí estamos ya prácticamente finalizando la jornada del día de hoy y entonces pues nos veremos